La música de Cricri. Claro. La escuela estaba enfrente de la fuente de Cricri. Entonces, digo, cualquiera que está ahí y o sea, tú pasabas por la Alameda y veías si corren los caballitos, el ratón vaquero, la Negrito patita, Sandía. el negrito sandía. O sea, oías las canciones de pasada, pero que estuvieras ahí enfrente oyéndolas todo el tiempo que estabas en clase era muy chistoso porque luego ya llegabas a identificar en qué momento decías, tengo clase. Sí, a la hora de la patita tenemos la clase tal, ¿no? Y la siguiente clase es a la hora del ratón vaquero. Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra, el contador nuclear. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes desde los estudios de Mama Amor, aquí con el productor Alan Durel, quien nos prepara hoy todo en micrófonos, iluminación, todos como cada vez que presentamos un programa aquí en Factor Contable con su servidor y amigo Carlos Ibarra, el contador nuclear para todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un súper invitadazo donde vamos a platicar sus experiencias de trabajo, pero siempre, amigos, recordándoles que es la experiencia de trabajo de nuestro invitado, pero sobre todo las herramientas que te van a servir a ti en cualquier área en la que tú estés. Ya hemos platicado con gente de economía, de política, de cultura, en el arte, y hoy también tenemos arte. Hoy tenemos un invitadazo en el arte de la cinematografía. Él es Edgardo Reséndiz. Edgardo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va, Oye, Edgardo? feliz de la vida de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Híjole, Edgardo, con tantas cosas que platicar contigo. Bueno, veíamos aquí con Alan Durel, nuestro productor. Oye, pues ¿de dónde empezamos? Porque Edgardo es una biblioteca, amigos, del cine. Tantas películas que no habrás hecho, ¿verdad? En las que has estado involucrado en producciones, en guiones, y luego, sobre todo, como toda la gente lo conoce, como crítico de cine en la sección de la veo o no la veo a través del periódico El Norte. Pero sobre todo, Edgardo Reséndiz, la parte como estudiante, de dónde viene él, dónde se fogueó, perteneciente a la, pues que yo le llamo la generación de oro de una de las universidades prestigiosas aquí en Monterrey, Nuevo León, como es la Universidad Regiomontana. Edgardo, pues ahora sí que ¿por dónde empezamos? Pues tu pregunta yo te contesto. Edgardo Reséndiz, ¿dónde naces tú, Edgardo? ¿Y de dónde vienes, sobre todo? ¿Y por qué Monterrey? Bueno, ya me adelanté con todas las respuestas. Bueno, pero ¿dónde vienes y dónde empiezas tus estudios acá en Monterrey? Nací el 8 de octubre de 1959. O sea, soy de mediados del siglo pasado, en San Luis Potosí. Mi papá no éramos una familia potosina, mi papá era guanajuatense, trabajaba en el gobierno, en el área de la Secretaría de la Reforma Agraria, y mi mamá era de aquí de Nuevo León. Entonces, ellos se casaron y todo, y me tuvieron allá en San Luis. Yo empecé a estudiar allá hasta que llegó el momento me quedé huérfano. Sí, y ya cuando tenía yo como 15 años, aguanté 3 años pensando en qué quería hacer, ¿no? Yo tenía como muy claro que quería estudiar algo relacionado con el arte. Uh-huh. Sí, yo hacía teatro desde muy chavito. Era lo que más me gustaba. Entonces yo quería estudiar literatura dramática y teatro. Entonces fui a la UNAM, me matriculé, hice mi examen de admisión, me aceptaron, y a la hora de la hora, pues no me pude quedar porque no tenía yo recursos para pagarme la carrera. Entonces luego, en un momento, me platican un maestro que yo tenía. Hice todos los bachilleratos, todos, o sea, en todas las especialidades. Y me toca un maestro que me dice que era sacerdote, era uh-huh. de los dominicos, y me dice que entre los dominicos había gente que se dedicaba al arte, a la dirección de cine, etcétera. Me brillaron los ojitos y dije, yo me voy con ellos.
Entonces, Estamos hablando de los 70. Estamos hablando de los 70, del 78. Luego ahí me dicen los dominicos que pues si me aviento los 4 años de filosofía y los 4 años de teología, podía yo luego estudiar cine, por supuesto. Ahí a esa edad, Eduardo, tú tienes una influencia de ciertas producciones que tú ya habías visto de chavo. Yo soy espectador de cine desde literalmente desde que tenía 2 años. Salud, no hay nada que hacer más que ir al cine. Entonces, luego también hay una cosa que infirió mucho en mi vida. Mi papá era masón, pero su familia era católica así a ultranza. Y mi mamá y su familia eran protestantes. Entonces había un conflicto. Ellos se amaban mucho, pero había un conflictillo de para dónde ponemos a este huerco. Entonces me bautizaron por la fe católica, pero mi papá salomónicamente dijo: no le vamos a poner ninguna etiqueta religiosa hasta que él tenga edad para decidir. Entonces, si va alguien de la familia se lo quiere llevar al catecismo el domingo, entonces tiene que ir también al servicio religioso de su mamá. O sea, debe tener las dos cosas. No puede tener una ventaja en ninguna de las dos. Si no quiere ir a ninguna de las dos, no va y se lo llevan al matiné, al cine. Entonces, obviamente, yo terminaba en el matiné. Y entonces mi educación moral me la dio el cine. Porque mientras que todos los demás niños de mi edad iban a la iglesia los domingos, yo me iba al cine. Entonces a mí, entre El Santo y los thrillers y las comedias románticas de aquel tiempo, yo así fui conociendo. Y el cine siempre me ha subyugado. Entonces, y luego me iba al matiné y luego regresaba a la función de la tarde. Había 2 películas y así. Y luego iba 3 veces a la semana y había días que había programas triples. Nunca le tuve miedo al principio tenía que ir acompañado, pero luego llegó un momento en que estando chavito todavía, me animé alguna vez a ir al cine yo solo. Y entonces descubres esa libertad y para mí no había otra cosa. Yo tenía mis clases de teatro y etcétera, etcétera, pero mi gran amor era ser espectador en el cine. Luego tienes contacto de muy chavito. Me acuerdo que tendría yo, no sé, como 7 años, 7, 8 años. No miento, sí tenía 7 años. Y en un fin de semana, unos amigos de mi mamá, un matrimonio, me invitan a México a pasar las vacaciones ahí con ellos. Este señor trabajaba, el señor Acosta, trabajaba en los estudios Churubusco. Entonces me lleva a conocer los estudios Churubusco. Veo a los artistas y todo, me vuelvo loco. ¿Sí? Y luego me lleva a ver la filmación de una película que es mi fetiche, con Angélica María, que ahora ya nos volvimos amiguísimos, ella y yo. Con los años es una de tus grandes amistades, Angélica María. Sí, es una de las gentes a las que yo más quiero en el mundo. Mira. Y nos conocimos ahí en la filmación de 5 de chocolate y 1 de fresa, que se convirtió en mi película fetiche. Pero también en ese tiempo nos invitaron a hacer una estreada en la batalla de los pasteles con Viruta y Capulina. Ándale. Entonces, digo, en la escena de la batalla de los pasteles, hay unos niños, en un parque, hay unos niños que están jugando como a 40 metros de donde están ellos. Y ahí andas tú. Y yo soy uno de esos niños que está ahí. Ese contacto con el cine, o sea, lo que hay atrás del cine me volvió loco. Entonces, luego empiezan a hacer producciones en otras partes. Y me acuerdo que en una ocasión, una película de Rubén Broido que se llamaba Val sin fin sobre Ramón López Velarde, la filman en San Luis Potosí, piden extras y yo fui, levanté la manita y me vistieron de marinerito, me dieron una de esas bolas que unos valero. Sí, no era valero, era como una rueda de metal a la que tú ibas así empujando. Y me pusieron el background. Pero fue maravilloso para que en una toma aparecieras, ¿no? No tenía yo una sola palabra, no nada, pero el ambiente era mágico. Bueno, así que cuando pasaron la película en la televisión, yo no me veo porque la película era en CinemaScope y en la televisión le cortaron los lados de la imagen y yo aparecía en uno de esos. Pero bueno, luego vino otra película que se llama El recurso del método de Miguel Itín,
que la hicieron en Real de 14 y yo fui. Bueno, también El hombre de la media luna de José Bolaños. Y fui y levanté la manita para estar en los conjuntos, ¿no? Ajá. O sea, nunca ves al director, nunca ves a las estrellas, pero estás ahí y era maravillosa la experiencia. En ese momento yo me enamoré del cine. Del ¿no? cine. Bueno, y luego ya tienes esa experiencia, ya te pagan y pues ya tienes ahí el... Pero a mí me pagaron antes Ajá. que en el cine. Ajá. Mi primer sueldo, pues cuando estás chiquito, pues no, obviamente no te pagan nada. Pero mi primer sueldo no fue por el cine, sino por la locución. Ujú. Me ¿Haciendo voces en la Ciudad de México o en San Luis? No, en San Luis. En San Luis. Pasó una cosa muy chistosa. En San Luis, un compañero de teatro tenía unos parientes que eran dueños de una zapatería y querían hacer un anuncio diferente. Entonces le hablaron a mi amigo y en el script había otras voces. Entonces nos invitó a otros a hacer el comercial. Hicimos el comercial y uno de los publicistas escucha mi voz y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a hacer otra campaña. Entonces, pues, feliz de la vida y le entro a la siguiente campaña y que me pagan. Y ahí yo tenía empieza. 14 años y que me pagan. Y me pagan lo suficiente como para ir a comprar una consola. Ajá. Me acuerdo que salí del estudio y fui directamente a Sears a Ajá. comprarme una consola porque era mi sueño dorado. Yo tenía un tocadiscos. Quería una consola así estereofónica grandotota de esas que ya no se usan. Para grabarte. ¿Grabarte? No, una consola de esas de discos. Reproductor. Un reproductor de discos. Ya. Que eran así unos mueblesotes. Fui, me compré y todavía me sobró dinero. Me acuerdo que llegué y a mi madre que vivía todavía en ese tiempo y le dije, es que me acaban de pagar. Y fui y compré una consola y todavía me sobró dinero. Y me vuelven a hablar para otra campaña. Entonces, eso fue lo primero que a mí me dio de comer. Debo de reconocer una cosa. Nunca he trabajado en nada que no me guste. O sea, en lo que he trabajado son cosas que me apasionan y para mí ha sido como que pues, me han pagado por disfrutar, me han pagado por ser feliz. Esa parte te la comprendo un chorro, Edgardo, porque a mí me pasa lo mismo. A mí me apasiona mi trabajo como contador, pero la gente no entiende a veces que, oye, es que cómo te apasiona ahí la contabilidad, los números y todo. Uno le encuentra un sentido de pasión y responsabilidad a ese trabajo. Y bueno, de alguna otra forma, ya hemos platicado aquí experiencias de cine que he tenido y de teatro, que bueno, también esa parte me apasiona. Pero sí, te entiendo. Incluso, por ejemplo, a mí ya me tocó en una etapa en la que trabajé para el Teatro de la Ciudad aquí en Monterrey. Estaba yo en producción, que la producción me mata. Es algo que me encanta. Me encantan las tripas del teatro, las tripas del cine, las tripas de la tele. Me fascinan. Y en una ocasión, me acuerdo, yo andaba en una gira con unos cuentos infantiles y aquí estaban organizando una muestra nacional de teatro. Ajá. Y cuando yo llegué no había nada ya disponible. O sea, los rubros que eran como muy, ¿cómo se puede decir? Glamorosos, como que si la programación y la coordinación, todos estaban tomados. Lo único que quedaban libre eran producción y servicios escenotécnicos que se llamaba, que eran 2 puestos para. Entonces, cuando me llegaron, me dijeron, pues es eso o no. Entonces, y dije, lo que querías ya era estar ahí, ¿no? Y yo quería estar en eso. Entonces dije, bueno, va. Y a ver qué me pasa, ¿no? Uno, producción era, pues, bueno, todas las compañías te mandan sus requerimientos de producción. Tú haces como quien dice, una especie de almacén donde está la producción para que las compañías no tengan que viajar con mobiliario, etcétera, etcétera. Y aquí tú les armas su producción, lo cual era un reto porque no era hacer era hacer como 60 producciones, ¿no? Y luego servicios escenotécnicos era averiguar que todos los espacios tuvieran el mínimo de requerimientos técnicos que cada espectáculo te pedía. Entonces era pues, equiparlos con luz, con sonido, consolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la logística de la producción. O sea, ¿cómo haces llegar a la escenografía y el mobiliario a un teatro y luego lo recoges y lo llevas a otro teatro o lo regresas a la bodega? Y
Y era meramente logística. Logística, sí. Era logística y eran fierros, o sea, era trabajo sin horario. Y no, pues además, ¿no? O sea, tenías que tener tres turnos de gente trabajando 8 horas y trabajar con estibadores y todo. Y me acuerdo que alguien decía, pero a ti te gusta la parte creativa. Estoy descubriendo algo de mí que no sabía. Y vamos a ver qué pasa. Me fue tan bien con eso, me apasionó tanto que terminé trabajando en las siguientes muestras de teatro haciendo lo mismo y trabajando también para el IMBA me llamó para hacer un festival cervantino y luego un festival de teatro en Jalapa, Veracruz, sin conocer siquiera. En cine, ¿verdad? No. ¿En Estamos teatro? hablando de teatro. De teatro. De Okay. teatro. En cine no he estado en producciones tan complejas. Estuve en producciones como con Víctor Saca, por ejemplo, en una serie de cortometrajes que hizo con la UDEM. Me llamó para asesorar a los chavos en producción y terminé metiéndome a producir con ellos. O sea, no le decía yo a Víctor, pues perdón, pero yo no puedo sentarme a decir de sí, hagan esto, háganlo. Yo tengo que entrar también. Entrarle a la talacha. Siempre que me encanta. Soy una bestia de trabajo. Oye, o sea, fíjate, Edgardo, cuando tú tienes todas estas experiencias y luego, bueno, ya llega un momento en que en la Ciudad de México ya también empiezas a hacer cosas con gente ya con trayectoria en cine, pues ya empiezas a amarrar lugares y contratos y trabajo por ahí, ¿no? Poco, en realidad, fíjate, en el 83 yo trabajaba ya en el periódico El Norte. Yo empecé en El Norte en el 81. En el 83 digo, ahí se ven, ya me voy. Y me salgo y en el 84 me fui a México a buscar fama y fortuna. Y me la pasé. Nunca he tenido problema para ir a tocar puertas. Toqué puertas con un montón de gente. Y yo quería trabajar en producción. Nadie me abrió la puerta en producción. Me salieron nada más oportunidades como actor y yo no quería oportunidades como actor. Pero aún así, pues obviamente les entras, ¿no? Cuando me encuentro el Liceo Garza, que era el mero del teatro de la ciudad de Monterrey. En paz descanse, don Eliseo. Que en paz descanse. Me dice, ¿qué estás haciendo acá? Porque me lo encontré en el IMBA, en México. Y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Te necesito en Monterrey porque tenemos una producción de La muerte de un viajante. Yo había estado involucrado, no directamente, pero sí, porque me dice, es que Julián Guajardo preguntó si tú sabías de la musicalización de la obra, etcétera, etcétera. Entonces le dije, bueno, pues no estoy haciendo nada aquí en México. Ocasionalmente cubría yo cosas para el periódico, o sea, iba a ver obras de teatro y me regresé a Monterrey. Y aquí en Monterrey, de repente, se vuelve mágico aquello, porque empiezo obviamente a trabajar en producción con gente a la que yo había admirado toda la vida de aquí, pero también con todos a los que fui a tocarles la puerta en México y no me abrieron. O sea, aquí trabajé en asistiendo a Manolo Fábregas con Barnum y una de las puestas del libro que viene, en cuestiones de televisión con Miguel Ángel Erros cuando hizo El Gran Mundo del Teatro, con don Rafael Banquels. Don Rafael Banquels. En unos episodios de Mujer Casos de la Vida Real. Yo le coordiné el casting con Miguel Sabido, con quien después tuve una larga trayectoria. Es una de las gentes que yo más quiero, a las que más les he aprendido. Y en Hora Marcada también estuviste. En Hora Marcada, pero en Hora Marcada, digo, ahí te va. Uno de los primeros proyectos que hice con Miguel Sabido fue una pastorela donde yo estaba haciendo la coordinación de producción para Monterrey, porque se iba a presentar aquí y en México, pero entonces había que los equipos grandes, o sea, los bailarines y todo, coordinarlos en cada ciudad. Habíamos hecho lo mismo con Falsa Crónica de Juana la Loca en el 86. A la mitad yo había hecho la coproducción, había montado aquí incluso los personajes de Héctor Díaz Bortoluzzi, de Delia Garda y de Memo Sauceda. Me había traído la dirección de Miguel para montarle los personajes y luego él llegara a arreglarlos. Y entonces decide que lo que sigue es la pastorela con Carmen Salinas, Rosita Quintana,
Y ellas eran las dos figuras importantes. Y aquí de Monterrey iba este hombre Virgilio Leos y Juan Alanís, creo. Y estábamos todos como muy contentos. Pero resulta que Carmen Salinas, yo tenía que estar en los ensayos en México porque para aprenderme todo el trazo y luego traerlo para acá, porque yo se los tenía que montar a los bailarines y toda la cosa. Y Carmen Salinas no se aprendía las líneas. Entonces el maestro Pepe Solé le dice a Miguel, necesitamos hacer algo porque falta una semana para el trabajo y Carmen Salinas no se sabe esto. Y entonces me dice Miguel, ¿y no te atreverías a apuntarle? A marcarle, traspunte. Como traspunte personal, tú. Entonces dije, pues yo hago lo que ustedes me digan, ¿no? Le dije, pues yo no estoy en estatus de tomar decisiones. Oye, qué difícil ser traspunte de Carmen Salinas, porque yo me imagino que le dice una cosa y está bien, y hacía lo que quería, ¿no? Y entonces me dice Pepe Solé, te vas a vestir de diablo y vas a andar con el libreto detrás de ella en el escenario. Y si se le olvida, ella va a voltear y te va a decir tal cosa y tú le dices tú no tienes tu solo línea. Diálogo, no, nada vas a andar como satélite, ¿no? Está perfecto. Entonces resulta que le comunican esto a Carmen Salinas y Carmen Salinas odió la idea. Pero estaba enojadísima, pero pues a la hora dijo, pues lo manda el director, lo manda el productor, pues órale. Me acuerdo que hicimos el ensayo general y ella estaba aquí ya en Monterrey y ella estaba como tensa conmigo. Y yo pues, le pedí disculpas. Le dije, señora, perdóneme, yo solamente obedezco órdenes, ¿no? Total que un día antes del estreno, unas horas antes del estreno, me habla y me dice, ok, si no te puedo quitar, vamos a poner un par de gags. Y cuando yo diga tal cosa, tú me contestas tal. Le dije, no, pero yo no puedo hablar. Pues entonces me haces una seña y toda la cosa y yo te voy a decir tal. Ok. Llega el momento del estreno. Yo tenía, pero pánico. No pánico escénico, pero yo tenía años haciendo teatro. En el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad. Ok, nuevecito, estaba nuevecito, ¿no? Tenía 2 años. Ajá. Mi pánico era el pues quedar mal, ¿no? O sea, que la señora me fuera a hacer algo. Decía yo, mi primera aparición con una gente de este tamaño. Claro. Y que me vaya a ir del nabo, pues bueno. Entonces salí, le funcionó a ella, le funcionó al público y toda la cosa. Y terminamos la temporada. Ajá. Y Carmen Salinas se cambia totalmente su actitud conmigo, se vuelve muy, muy querida y toda la cosa. Y en el momento que dicen, bueno, ya nos vamos a México, Carmen le dice a Miguel, pero me lo llevas a él. Si no va, yo no voy. Ándale. Y dice Miguel, lo que pasa es que no tenemos recursos, o sea, no está en el presupuesto. No está en el presupuesto de la gira. No está en el presupuesto y los sueldos en gira son más altos. Sí. O sea, tú pagas más. Y dice Carmen, pues hágale como quiera. Yo le doy casa y alimentos. O sea, llega a mi casa. Órale. ¿Y cuánto le vas a pagar? Yo pongo la mitad. Total que Miguel dijo, no. O sea, me dieron un sueldo. Mira. Y Carmen me llevó a vivir a su casa. Se convirtió en mi mamá, en mi madrina. Y de ahí, de esa relación, empezaron a salir cosas. O sea, voy a hacer una telenovela. Órale. Un capítulo, aunque sea, ¿no? El de Mi Segunda Madre. Mi Segunda Madre. En un estacionamiento, ¿no? O sea, en donde literalmente levantando la pluma. Pero luego vinieron otras cosas. Fin de semana en Garibaldi con el director Héctor Llaneza y este chavo que se llama Pinolito, que después se convirtió en Coral algo, o sea, cambió de sexo. Todo que era un actorcito infantil muy bueno, además. Luego vino Hora Marcada. Con Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro era estaba encargado del maquillaje y eso. El director era Rafa Montero, queridísimo Rafa Montero. Y yo tenía una escena. Entonces, tuve mucho tiempo para
platicar con Guillermo del Toro. Ahí nos hicimos cuates. Y que luego... déjame decirte una pausa. Nosotros que en los 90 vimos la primera producción después de Hora Marcada de Guillermo del Toro fue en la película Cronos. En Cronos, ustedes cuando la pongan ahí, que la vean, es una película muy buena mexicana. Hay muchas situaciones de los efectos, de las máscaras, de los cucarachos. Entonces ya va dando señales Guillermo del Toro que esa es su línea que finalmente lo ha encumbrado hoy hasta el Oscar. Mira, ¿no? Guillermo es un genio, pero es maravilloso. Cuando Cronos, yo estaba en el periódico y organicé una función para los lectores del periódico y vino Guillermo a presentar la función. Entonces, en ese momento a él le da pánico escénico estar con la gente. Entonces salió, habló y luego nos pasamos todo el tiempo en el lobby platicando. Y él siempre trae un cuadernito con dibujos. Entonces traía los dibujos del Espinazo del Diablo, del concepto visual del Espinazo del Diablo. Me platicó toda la historia y toda la cosa. O sea, curiosamente me ha tocado que dos grandes creadores, Guillermo del Toro y Miguel Sabido, les cuesta mucho trabajo estar en el momento en que, o sea, te lanzan una función y se tienen que salir porque les da como demasiada aprehensión. Y ha sido momentos tremendos para mí porque me ha tocado compartir con ellos ese rato precisamente. Y después de esto vino otra película con Rafa Montero que se llama Justicia de Nadie, también con Carmen Salinas, que es una muy buena película que se vio muy poco, pero de alguna manera me convence de que a mí ese es el mundo que me gusta, ¿no? Ya te ando diciendo Guillermo, perdón, Edgardo, pero nos estamos brincando una parte muy importante y lo habíamos platicado antes de la entrevista, que bueno, eso es a título personal, Edgardo. Yo, la generación tuya, bueno, estamos hablando ya trabajando ya en los medios y haciendo teatro y películas, pero déjenme decirles, amigos que nos escuchan a través de Spotify, por cierto, porque ya lo veníamos haciendo en YouTube y en Facebook y ahora estamos en Spotify desde aquí, desde la cabina de Mama More. Nosotros, es mi percepción. Creo que, Edgardo, tú perteneces a la generación dorada de la Universidad Regiomontana. Sí. Ahí les van mis argumentos. Irrepetible. Y estoy diciendo la Universidad Regiomontana y de cualquier institución sin faltarle el respeto a la UDEM, ni al TEC, ni a la UNI, no. Les voy a decir quién estaban de compañeros. Fíjense los tamañotes en los que hicimos mucho ruido, la verdad. Hicieron mucho ruido, pero hoy cada uno de ustedes tiene un lugar muy, muy importante en el medio. Fíjense, les voy a decir quiénes estaban. Estaba el señor Edgardo Reséndiz ahí comandando todos estos que les voy a mencionar. Estaba Renan Moreno, claro, ¿verdad? Que ni ocupa presentación. Estaba el señor Hernán Galindo, ¿verdad? Estaba Olga Nelly, también ahí estuvo con ustedes en esa bolita. Estaba Gloria Matla, la actriz. Estaba Edwin Tijerina. Estaba, escritor de todos conocidos. Estaba Mario Ortega, periodista deportivo. Y por ahí se me pueden pelar más. Adal Ramones, imagínense. Adal Ramones, ya son 8. ¿Quién más estaba en esa generación? Mira, estaba también, en su momento fue muy fuerte Marcela Uriegas. Ella estuvo mucho tiempo en la televisión y se me escapan algunos otros nombres, pero sí había mucha gente muy importante. O sea, muy claro. Es que mira, había, así como ocurre en todas las carreras, hay gente que se va por otro lado o se dedica a otra cosa. Nosotros entramos a los medios y trabajamos en los medios. Así es. Y ahí picamos piedra porque creo que todos somos, nos mueve el mismo deseo de ser comunicadores. Así es. Y la misma hambre que tenemos de, bueno, en este caso, mi carrera de contador, pues también buscaba empezar a como fuera mi carrera. Igual ustedes. Les voy a decir que en la ruta que su servidor tomaba el camión para ir a la escuela era la ruta 25, que pasaba ahí por la Alameda y por Aranberry. Y luego ya le daba hasta Félix Gómez. Pero siempre pasábamos por la Universidad Regiomontana. Si recuerdan, estaban todas las carreras ahí divididas. Y la de ustedes, ¿estaba en Matamoros o estaba en Washington? Empezamos en Padre Mier, luego Hidalgo y luego en Aranberry. Eran 2 casas grandes enfrente de la Alameda.
que eran así como decoración. Una era de decoración art deco. Nosotros decíamos, Art deco. Sí, era una casa muy bonita. Y la otra era una casa como normalona, donde estaban ya las acentuaciones de las carreras. Ahí estaba el rector, me parece, ¿no? No, el rector estaba en la casota por Villagrán, ¿o qué era? Por Villagrán y Washington. Es cierto. Sí. En donde había sido Benito M. Flores. Al ladito del Cine Montoya, para que lo ubiquemos. En el lado opuesto del Cine Montoya. Así es. Pasa uno ahí por... espantado. Todavía están los... Muy padre. Estábamos platicando ahorita antes de empezar el programa que ellos como comunicadores o historiadores o gente dedicada al arte, pues bueno, ahí en la Alameda, ¿qué no vieron para ser parte de la inspiración de tantas historias, verdad? Claro, era maravilloso. Oye, platícanos a la audiencia de la música de Cricri. Claro. Estábamos, la escuela estaba enfrente de la fuente de Cricri. Entonces... Digo, cualquiera que está ahí y, o sea, tú pasabas por la Alameda y veías corren los caballitos, el ratón vaquero, la Negrito patita, Sandía. el Negrito Sandía. O sea, oías las canciones de pasada, pero que estuvieras ahí enfrente oyéndolas todo el tiempo que estabas en clase era muy chistoso porque luego ya llegabas a identificar en qué momento decías, tengo clase, sí, a la hora de la patita tenemos la clase tal, ¿no? Y la siguiente clase es a la hora del ratón vaquero. O sea, se convierte ya en tu realidad. Era muy chistoso. Le decíamos que era la unidad Cricri de la UR, ¿no? Oye, y ahora sí que unidad Cricri. Y bueno, qué bueno, la Universidad de Regiomontana, todo lo que creció. Sí. Desaparecieron. Bueno, ahí están algunas construcciones, ¿no? Pero yo siento que, bueno, ya se volvieron una universidad más sólida, más estructurada. Pero tenía su encanto lo que en la época en la que me tocó estudiar a mí, porque éramos una universidad repartida en la ciudad, muy urbana y muy de la ciudad. Lo que te decía, no teníamos laboratorios en el área de comunicación, y nuestros laboratorios eran los medios, programas de televisión, programas de radio, páginas de periódicos, en donde nosotros los estudiantes teníamos que pues hacer nuestra luchita, ¿no? Hacían su propio periódico, ¿verdad? Teníamos nuestro propio periódico, pero también hacíamos 2 programas de televisión, teníamos un programa de radio, y esto no tiene precio, ¿no? O sea, no, de verdad no tiene precio. En el área del radio, por ejemplo, llegó un momento en que no solamente producíamos, sino que también llegamos a hacer emisiones en vivo, que es un animal completamente diferente, hacerlo grabadito y etcétera. Era maravilloso. La Universidad Regiomontana, que es una de las máximas instituciones educativas, no nada más de Monterrey, de México en general. Conocemos tanta gente que viene de fuera de la ciudad de Monterrey y algunos en intercambio de otros países. Bueno, ahí hicimos una pausa en lo que nos estabas platicando. Nos regresamos tantito, nada más para platicarle a la gente. Uno de mis grandes dolores fue que cuando la UR produjo su primera película, produjeron una película, no me acuerdo cómo se llama. Yo me enteré cuando ya la película estaba producida, porque el grupo que la hizo iban muchísimo más avanzados que yo. Entonces me dio un coraje, no sabes, estaba yo enojadísimo porque yo quería estar ahí, ¿no? Pero por eso ¿Qué título es? ¿Qué película es? No me acuerdo. Okay. No me acuerdo. Del coraje ya mejor ya ni la viste. Me cayó tan gorda que... Digo, la película estaba padre, pero me cayó tan gorda que porque me invitaron a la presentación de la película, ¿no? Entonces dije, ¿en qué momento la hicieron? O sea, yo, no me hagan esto. Oye, Edgardo, para ubicar los tiempos de universitarios, ¿quién era el rector para traer algo de nostalgia a quien el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle. Agustín Basabe, mira, que su hijo después fue notario. Sí, claro. Ya, fíjate. Agustín Basabe Fernández del Valle era el rector. Acababa de ser el rector Eduardo Macías. Me tocó a mí la transición. El director de nuestra carrera era Guillermo Sánchez Garay. Y en el área de difusión cultural estaba Luis Martín. Entonces aquello era la locura totalmente. Fíjate, bueno, tanto talento ahí en la Universidad Regiomontana y pues bueno, una institución, bueno, todos los aplausos y ahí está. Ahí sigue. En el mercado compitiendo con las grandes universidades, ¿no? El doctor Basabe
O sea, a mí me encantó porque como estudiante nunca era inaccesible. Al contrario, o sea, yo fui le gruñí un par de veces. O sea, le discutí cosas y toda la cosa. Porque además la oficina en la que yo trabajaba en la universidad estaba en el mismo edificio donde él. Entonces a mis pulgas, o sea, no me detenía, iba y literalmente le tocaba la puerta a su secretaria para decirle, necesito hablar con el rector. Y él tranquilamente me mandaba por un tubo, pero me dejaba desahogarme, ¿no? Pero ya te tenían ubicado y eran tiempos también, te digo, porque yo también yo estudié en la Mexicana del Noreste con el ingeniero González Arechiga, pero eran tiempos en que el rector estaba siempre por ahí. O sea, teníamos la comunicación muy cerca de alguna forma. Igual lo tenías en otro momento. Pero ahora ya no sucede. Eso también va una crítica en buena onda para las universidades. Para hablar con el rector hay como 5 no, claro. aduanas, ¿no? Y en aquel tiempo era o sea, también te mandaban a hablar porque el rector te quería decir algo a ti. Ajá. Yo me acuerdo que tuvimos una desaveniencia. Ajá. Yo dirigí un video que nos metimos al primer concurso de teleeducación universitaria en la Universidad Nacional de Lima, Perú, algo así. Porque llegó la convocatoria y no teníamos equipo, pero entonces yo fui y le dije a la Universidad Autónoma de Nuevo León si me prestaban equipo. Me dijeron que sí. Fui con Alberto Brunel a Canal 28, que ¿Canal me 28? prestaban. Yo tuve muchos papás. Lo acababan de abrir el 28 con Alberto Brunel. Yo tuve muchos papás en los medios. Alberto Brunel fue uno de ellos. José Manuel Pérez Sáenz en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y me prestaron equipo. Entonces yo produje mi video y todo basado en un cuento de Luis Zapata que se llama Una de Cal. Y entonces pues, lo inscribimos y resulta que nos aceptan. Entonces no nos dejaron ir a nosotros, los estudiantes, pero una maestra sí, a presentarlo y toda la cosa. Y resultó que tenía una filiación que para el rector era marxista. Pero nos va muy bien, nos sacamos una mención honorífica y toda la cosa. Y entonces cuando regresan y el rector por fin ve el trabajo, me manda a llamar para decirme, necesito que le quite el sello de la universidad porque va en contra de lo que nosotros, o sea, de nuestro concepto, ¿no? De nuestra filosofía. Y pues va para afuera, ¿no? O sea, pero yo, o sea, le di batalla y además lo presenté en televisión y cuánta cosa. Pues porque, digo, es parte de mi personalidad, pero fue muy interesante porque no fue una ruptura, pero sí fue una desaveniencia. Una diferencia, lo cual, pues qué padre que hayamos podido tenerla, ¿no? O sea, así es, friccionar. Bueno, ahí nos estamos brincando de un lado para otro, Edgardo, pero bueno, ya nos regresamos así rápidamente. Ahí le damos ahora sí que para adelante al otro capítulo con tu carrera en el norte, porque bueno, yo te recuerdo, ahí es donde ya yo tengo contacto contigo cuando te conozco. Estamos hablando de 1998, que tú eras el editor del magazine. De los domingos ahí en el periódico El Norte, que ahora los domingos está chiquito el periódico, entonces ya no sé si está porque yo lo veo en el celular. No, ya no está. Ya no está Magazine. Duró hasta fines de 2013. Ok. Durante todo el 2014 se convirtió en otra publicación que se llamaba Pink y luego desapareció. Ok. Y ya viene la espectáculos con la de gente. Yo empecé en el norte en el 81 y estuve hasta el 84. Y luego en el 84 me salí y regresé en el 86 y me volví a ir. Y luego en el 88 me llamaron para Metro, que era un nuevo periódico que iban a sacar. Entonces estuve en Metro como editor del 88 al 89 y en el 89 me volvieron a invitar. O sea, se lo ganaron, a hacer espectáculos en la sección cultural. Era una página, la 4D. Y luego en el 89, o sea, esto fue en el 89. En el 90, después de la visita del Papa. La segunda visita del Papa. II. Sí, de Juan Pablo II. Decidieron que había que hacer una sección diaria. Entonces
a la hora de hacer la sección diaria, me toca a mí conceptualizar lo que iba a ser gente. Entonces, echarla a andar aquí, echarla a andar en Reforma, y fue una sección que ese es mi bebé así queridísimo, y en ese estuve del 90 al 97. En el 97 me paso a Magazine, donde me dicen que tengo carta abierta para poder hacer un rediseño de la revista. Y entonces reconceptualizo el Magazine, que era chiquito y cuadradito, y hicimos una primero que se llamaba M Magazine, que era una revista única con contenido muy nacional, y luego se convirtió en Top Magazine, que era una revista de tipo internacional, y duramos hasta el 2013. Fíjense, amigos, a mí el Magazine me gustaba tanto porque, de hecho, de ahí viene lo del cine, la recomendación del cine. Quiero equivocarme, pero no, ¿verdad? No. De ahí viene... Bueno, yo empecé a escribir crítica de cine desde el 82, por culpa de un trabajo universitario. Okay. O sea, en la universidad, en una materia que se llamaba análisis cinematográfico, me pidieron que escribiera que fuera una película e hiciera un análisis, como el análisis literario, pero de una película. Entonces, en el periódico, la que era editora de espectáculos en ese momento, leyó todavía no lo presentaba yo en la escuela, porque me lo encargaron de viernes para lunes. El viernes yo voy a la primera función de la película, me regreso al periódico, escribo en friega y le dije, échale una leída. Cuando lo ve me dice, pues hay unos cambiecitos, pero pues hay que publicarlo. Esto hay que publicarlo. ¿Neta? Sí. Entonces lo publicamos y yo debuté con ese, que era Vestida para matar, de Brian De Palma, antes de entregar el trabajo a la escuela. Y entonces ya lo empecé a hacer cada semana de manera constante. Ahí empecé yo a escribir como crítico de cine. O sea, del 82 para acá tengo 40 años de crítico de cine. De crítico de cine. Ahorita te voy a preguntar algunos detalles como crítico. De hecho, tengo unas preguntas que me hizo gente que sabía que venías a acompañarnos, perfecto. Referente al cine. Edgardo, me da la impresión, te decía de Magazine, que era una revista muy completa, porque a mí en lo personal me gustaba mucho porque venía crítica de música, recomendaciones de los discos, ¿verdad? O los CDs de esa época, con una referencia con expertos musicales. A mí me gustaba mucho eso. Venía la tuya, la de crítica de cine, y venía sobre todo algo muy importante, considero yo. Las entrevistas que se hacían a cantantes o actores o a nivel los locales, nacionales o los internacionales, ya no eran con cable, ya eran con corresponsales y sobre todo de una línea que el periódico nunca ha perdido, pienso yo, hasta el día de hoy, y era más auténtica. O sea, no era la entrevista reproducida o mediante lo que comentaba de un cable. Entonces el periódico lo hacía muy auténtico. Pues a mí me tocó un poco picar piedra para llevar al periódico a eso, o sea, a tener acceso a los grandes nombres, o sea, de México y de Hollywood y del mundo. De Hollywood. Sí, exactamente. Y digo, no fue, si yo lo veo ahorita, no fue demasiado complicado, pero en su momento sí fue como abrir brecha o como empezar, como ser pionero en esas cosas. Fuimos el primer periódico. Del primer periódico, y hablo de periódicos de grupo, o sea, el primer grupo periodístico que logramos posicionar periódicos en esas áreas. Y esto empezó con Drácula de Francis Ford Coppola. Fue la primera película. Que él era el protagonista. Habla de Gary Oldman y Winona Ryder. ¿Y Tom Cruise? No. Fue la primera película con la que tuvimos acceso a sentarnos en una mesa a platicar con los protagonistas de las películas. Ya. Prácticamente dejaste las bases para Magazine después de todo el tiempo que estuviste, que ya le fueron dando, como quien dice, continuidad, ¿no? Al formato de Magazine y al formato de gente, porque también ahí tenías un poder de opinión. En gente hice las primeras, la verdad es que en gente dejé correr las primeras locuras, ¿no? O sea, locuras como las páginas monotemáticas. Cuando en el 93 que se estrenó la lista de Schindler, Parque Jurásico, perdón. Hicimos una página que era como un gran bloque de piedra
con fósiles y todo para contar. Y luego hicimos otra página que sacó un premio internacional en donde el papel se rompía y salía la cabeza de un tiranosaurio. O sea, eran locuras, ¿no? Pero para hacer más atractivo al periódico, hicimos en el 96, Día de la Independencia, poniendo las naves espaciales sobre Monterrey, destruyendo Monterrey. Es cierto, es cierto. Y Spider-Man también. Sí, me acuerdo claro. cuando fue el estreno cuando estaba Jerry Maguire, hicieron un efecto muy padre sobre la portada de gente. Eso fue un poco la idea. Digo, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, el haber estado metido en producción de espectáculos me hizo pensar en que valía mucho la pena crear productos periodísticos que tuvieran el mismo concepto con el que creas un espectáculo. Visual y de contenido. O sea, verlo con la mentalidad no de periodista, porque yo no me considero un periodista, aunque he hecho carrera, y eso me ha dado de comer durante 40 años, o más de 40 años. Para mí, lo más importante es entretener a la gente. Entonces, todo lo que yo he aprendido haciendo producción de teatro, producción de cine, producción de televisión, etcétera, lo he llevado al periodismo para hacer productos que para la gente fueran novedosos, buscando desde el principio cuál es la sensación o la emoción que quiero darles, transmitir, ¿no? Entonces era como producir un programa todos los días. Sí, entró mucha. Eso sí se notó, ¿eh? O sea, y te voy a decir algo, no porque estés aquí, Edgardo. Esta línea de presentar las noticias, de repente otros periódicos le empezaron a copiar. Claro, claro. Y a mí me daba gusto porque decía, así vamos a tener competencia. Sí. Sí, y luego, bueno, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que la crítica que tú hacías ya en Gente o en Magazine de las películas, me gustaba mucho la apertura en la misma sección de otros críticos de cine. Claro, entonces, claro. Entonces tú tenías una opinión de la película, otro compañero tuyo tenía otra y se respetaba, o se repartían los estrenos del fin de semana. Oye, tú vas a ver el Padre Amaro y tú vas a ver Godzilla, ¿no? Entonces eso derivó que ahora en La Veo o No La Veo, que somos dos, sí, Eduardo Molina y yo, que además somos grandes amigos y que han hecho una extraordinaria mancuerna, ¿no? Y entonces tenemos la posibilidad de a veces no coincidir. Ajá. en ideas. Hay películas que yo he amado y que él odia, o viceversa, ¿no? O sea, pero ha sido bien interesante, sí. ¿No? O sea, es parte de esta mecánica que tiene el... Fíjate que tú sabes, a lo mejor te voy a... Desconoces esto, hay gente que le entra a las apuestas para los Óscares y toma en cuenta la opinión tuya. Entre ellas su servidor. Yo tomo en cuenta, ustedes pueden apostar cuando salen los Óscares ahora, cada vez que los entregan, tú eres un referente de eso y hay gente que tú no sabes que se ha ganado dinero por ustedes, ¿verdad? De veras. Sí. Pues a veces le atinamos a muchos. Digo, ocurre como el año pasado, cuando hicimos el programa de lo mejor y lo peor del año, que los dos coincidimos, que curiosamente ese tipo de programas nunca rebotamos lo que traemos cada quien. Ajá. O sea, lo soltamos, o sea, porque es parte del gusto, ¿no? De hacerlo. Y los dos resultamos que Amor Sin Barreras era la mejor película para los dos. Entonces le digo, ¿cuánto apuestas que el día de las nominaciones del Oscar, muchos de los títulos que estamos diciendo aquí van a salir? Por supuesto que van a salir. Sí, y es una aventura, porque además nunca nos comunicamos las cosas precisamente para no perder la sorpresa. Y la frescura también, que se nota a cuadro. Un saludo para Eduardo Molina. Excelente trabajo de mancuerna, Eduardo. También le comentaba otra cosa antes de grabar. Ay, aquí revelando yo todo lo que platicamos antes de prender las cámaras. Resulta que ustedes tienen fans en Europa, fíjate. Ya sí, oye, qué padre. Tienes fans. Tengo amigos que viven en Alemania, amigos chilenos, y me dicen, oye, ¿cómo es posible que en Monterrey, yo no sabía que son de Monterrey, Eduardo y Edgardo? Nosotros tomamos mucho las referencias y recomendaciones de los estrenos, porque bueno, ya los estrenos son a nivel global, a nivel mundial. Claro.
de las películas y es un referente para nosotros de las películas en inglés o latinas, películas, producciones mexicanas de ellos. Entonces, tienen fans en Alemania. Entonces, un saludo para Carolina. Carolina, muchas gracias, de verdad. Oye, y además te platico, Eduardo es compatriota tuyo, es chileno también. Entonces, te mando un saludo de su parte. Pero sí, feliz de la vida. Sí, hombre. Entonces, oye, Eduardo, y luego bueno, ya vamos a tocar al tema de la veo o no la veo. Okay. ¿Quién les hace la propuesta de que, oigan, ¿saben qué? Traemos esta dinámica. ¿Quién hace la propuesta? Mira, la propuesta fue de los lectores. Ajá. En los consejos editoriales de Reforma, del Grupo Reforma, en algún momento, estamos hablando hace 8 años, salió una idea de por qué no hacíamos opiniones en video. Y que opináramos los dos de una película que fue El Hombre de Acero, la película de Superman. Y entonces le pusimos al producto Los Críticos Opinan y lo soltamos y le gustó en el Portal del Norte y lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer. Y entonces yo me paso dejo Magazine y me voy a Lince Media, que es la casa productora del periódico, y empiezo a trabajar ahí. Y el que era mi jefe en ese momento, que se llamaba Luis Soto, me dice, deberíamos de hacer algo con el producto de ustedes. Entonces le va dando forma y se le ocurre, vamos a hacer una cosa que sea muy sencilla para que la gente la vea en la cola del cine y decida. Entonces, y es tomar una decisión, ¿la veo o no la veo? Y entonces, hace 7 años, salimos el 6 de diciembre de hace 7 años. Hoy, este año van a ser 8. Y aventamos el programa y resulta que el concepto gusta. Y gusta y se mueve y se vuelve. Y entonces le abrimos una cuenta de Twitter, le abrimos una cuenta de Facebook, una página de Facebook y al principio no estábamos en YouTube, luego ya entramos a YouTube y se empezó a convertir en un referente de la opinión de cine. Y luego empezamos a hacer entrevistas, o sea, oportunidades de platicar con los creadores o con los elencos de las películas, etcétera. Y encontramos un caminito para trabajar. Oye, y ahora ya las casas productoras ya los invitan a las ruedas de prensa, ya los invitan a los estrenos. Más padre, nos ponen a los elencos porque nuestra mecánica es diferente. Nosotros platicamos con los elencos y les preguntamos, por ejemplo, que nos den sus recomendaciones de películas que les gustan a ellos para que sirvan a la gente. Y entonces las compañías nos ponen con ellos, ¿no? Ok. Bueno, otro así de carpetazo nos vamos con otro capítulo que yo quiero que nos los cuentes, sobre todo que nos los compartas, Edgardo. Tú en la parte creativa o como en la parte de productor, todo lo que has visto en tu parte laboral, ¿no? En que te has involucrado, sobre todo para los que quieren concursar, buscar apoyos en Eficine, ¿has tenido la oportunidad de presentar un proyecto? Así como, sí, es bien difícil. Es difícil, es difícil y más ahora que por asuntos de la política actual de este país, desaparecieron los fideicomisos. Entonces, digo, el cine, y esto se aplica mucho al cine, como se aplica al cine, es una actividad tan cara, cuesta tanto dinero hacer una película, que es muy difícil que salga del bolsillo de una persona, nada más. Por eso se crearon estímulos fiscales como el Eficine y que eran fideicomisos que te daban dinero y otros que eran, esta herramienta que permitía a las empresas deducir sus impuestos para darte dinero para hacer un proyecto. Así es, déjame te platico. Nosotros como contadores, ¿cómo vivimos esa parte? Nosotros estamos muy de cerca porque buscamos los apoyos tanto para Efidanza, para Efiteatro y para Eficine, ¿no? Les voy a platicar así en breve, ¿no? Nosotros preparamos toda la infraestructura fiscal de quien va a pedir un apoyo, porque estos apoyos
es del gobierno federal y ahora algunos ahí de manera estatal. Reunimos la papelería fiscal, presentamos el proyecto y ¿cuál es el convenio? Que la empresa paga, en vez de pagar los impuestos a la tesorería de la federación, se los da a la productora que está buscando un apoyo para la producción del cine. Y fíjense, estos apoyos de Ficine fueron tan trascendentes a nivel histórico que, por ejemplo, la de Amores Perros es una... Ustedes cuando vean, cuando arranca la película y están los títulos de la producción y todo, siempre observen ahí, empezando o al final de la película, con apoyos de Ficine. Entonces, lastimosamente, en este sexenio, pues estos apoyos bajaron y ya encontramos menos apoyos, pero ese es el tipo de convenio que apoyaba a la industria del cine. O sea, déjame de pagar los impuestos, ¿verdad? Pero ese dinero que me ibas a pagar, pónselo a la productora. Y ahí venían los reconocimientos de Telcel, de Coca-Cola y de todas las grandes empresas. Verdes, gas natural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues gracias a Amores Perros, por ejemplo, con el apoyo de Ficine, pues bueno, Alejandro. Casi todas las películas que, o sea, la que quieras, nacional, va a tener apoyos de Ficine. También estaba Fidecine, que era el dinero que daba el gobierno, o sea, los fideicomisos del gobierno, que también desaparecieron. Entonces ahora levantar un proyecto cinematográfico es muchísimo más complicado. Y estos estímulos, pues bueno, imagínense dónde pegaron, que hoy Alejandro González con esa película y otros, ¿no? Alejandro González, los tamaños que no agarró, no nada más él como productor, en aquella vez lo nominaron para el Oscar con esta película. Sí, claro. Lo perdió con El Tigre y el Dragón, me parece, ¿verdad? Sí. Cuando como mejor película extranjera. Pero estábamos ahí. Y sin duda, digo, yo te lo digo a nivel espectador también, sin duda esta película Amores Perros con Gael García y pues bueno, todos sacaron chamba de ahí, ¿verdad? Todos los demás actores. Claro. Sin duda es un referente de lo que pasó a partir de los 2000 con esta película. Creo que las empresas privadas se animaron más a soltar los apoyos, ¿no? Entonces, vean la trascendencia de esto. Pero bueno, regresando a lo que tú has vivido con estos apoyos, me habías mencionado también algo muy interesante que queremos compartir. En otra época, en los 70s. Décadas atrás, me platicabas de que había el Banco Nacional Cinematográfico en los 70s. ¿Cómo funcionaba esto? Era un banco que se dedicaba a financiar la producción cinematográfica del Estado. O sea, tú eras director, te das un proyecto y en el momento que te decían, órale, va, ibas con el banco cinematográfico y te daba el dinero. Ellos se iban a quedar con lo que diera la taquilla de la película. Pero no había o sea, no te exigían una garantía o ni siquiera un aval. Un aval, ¿no? O sea, era de, ok, te vamos a dar dinero para que hagas tu película. Nosotros como Estado también teníamos, o sea, el Estado tenía también la distribución y la exhibición de las películas. Entonces, ahí estaba todo, ¿no? O sea, tenían operadora de teatros y se encargaban de exhibir las películas y todo. Y ellos obviamente ganaban dinero. Entonces, ahí viene el gran, o sea, florecimiento del cine de autor en México. Y gracias a eso hubo gente tan importante como Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Casals, Arturo Ripstein, y Jorge Fons, etcétera. Grandes nombres de la cinematografía que pudieron hacer sus películas apoyadas por el gobierno. ¿Este sexenio es el de Luis Echeverría o el de López Portillo? Porque en el de López Portillo viene un cambio y desaparece el Banco Cinematográfico, lo que hacen en este país, que luego llega la siguiente administración y funcione o no funcione. Cambios. Vamos a cambiarlo y vamos a tirarlo. Le hace el Seguro Popular este sexenio, ¿no? Bueno, pues entonces llegó Margarita López Portillo, que era la hermana de José López Portillo y que estaba a cargo de cinematografía y dijo, se acabó el Banco Cinematográfico. Nosotros no le vamos a poner más dinero a esto. Y entonces sueltan a los productores privados y les dicen, pues si quieres que tu película, o sea, si quieres, inviértele dinero para que te dé dinero. Nosotros ya no nos vamos a meter. Entonces los productores privados que, que tenían ya sus esquemas que funcionaban, dijeron, no, pues vamos a hacer
cine que sea garantía de taquilla. Y entonces surgen las películas de ficheras, surgen las películas de las comedias baratas como La Risa en Vacaciones, donde la verdad es que yo no podría criticar a un productor, decir, le voy a meter $3 para que me dé 3,000. Está en su pleno derecho. Pero entonces el cine privado en México se va mucho por ese lado. Uh-huh. Ya no hay este apoyo gubernamental que decía, pues no me importa si la película va a ser tan taquillera o no, pero va a poder ser un negocio para todos. Sí, las películas de narcotraficantes también. Las películas de narcotraficantes. Las de los Almada, que se agarraban a balazos. Ahí. Y terminas trabajando en un esquema que además, creo yo, no ayudaba mucho a la calidad cinematográfica. Uh-huh. ¿No? A mí me tocó ser guionista de la primera y única película de Bronco en el cine y fue una experiencia muy terrible. Porque era una producción netamente privada, entonces sí, mucha gente metía mano y no fue una buena película. No porque no estuvieran ahí los ingredientes. A mí me pidieron el guión y me esmeré en hacer un guión que fuera comercial, pero al mismo tiempo fuera pues estuviera bien hechecito, ¿no? Que tuviera coherencia los personajes con una historia, ¿no? Redondito. Uh-huh. Pero pues llega el director y el director para ganarse su lana necesita también como adaptador. Entonces, justamente lo que a mí me habían pedido que no tuviera, que eran narcos y canciones, él le pone narcos y canciones y le quita cosas porque le resultaban complicadas de producir. Y entonces, pues la película se convierte en funcionó con el público cautivo, pero no es una película de la que cualquiera que está ahí se enorgullezca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tuvo su mercado, tuvo su mercado y le fue bien. Como la de los Almada, ¿verdad? Así como en su momento El Santo, ¿no? El Santo, oye, que por cierto, pues todavía se ven mis niños de 3 y 5, todavía ven El Santo contra los monstruos. El Santo fue mi educación cinematográfica. De todos nosotros. Y lo sigo queriendo tanto y yo sigo viendo sus películas, ¿no? De repente. Edgardo, tantas cosas que pudiéramos seguir platicando aquí con estos whiskies que trajimos. Muchísimas gracias. Mira, hombre, al contrario, de todo corazón. Ya nada más esta última, ¿qué consejos les das tú a esos chavos que nos están viendo en su celular, que nos ven en su computadora? ¿Qué consejos tú les das en sus carreras como guionistas, como cine? Bueno, de entrada, la comunicación no significa que todo el mundo tenga que trabajar enfrente de una cámara. Hay mucho trabajo atrás. Encuentren su lugar, no le tengan miedo, experimenten y déjense caer. O sea, hay mucho para poder encontrar su lugar. Hay que hacer mucho y hay que empezar desde abajo. Creo que eso es lo único. No le tengan miedo a la chamba. No todo el mundo puede ser un director, pero todo el mundo puede ser un buen guionista o puede ser un buen productor o puede ser un buen fotógrafo. Encuentren su lugar y para que encuentren su lugar hay que intentarlo. Y no se preocupen, todo el mundo metemos la pata, echando a perder se aprende. Equivóquense todo lo que sea, porque creo que ahí es donde está verdaderamente el secreto de cómo podemos lograr una buena carrera. Eso, gracias Edgardo. Bueno, se los dice un triunfador, alguien influencer, con todo el derecho te has ganado esa palabra. Tú eres un influencer, como crítico del cine, te admiramos, te queremos, toda la comunidad del cine en Monterrey y en muchos lados de México y parte, bueno, ahora ya te confesé que de Alemania, que por allá nos ven. Qué felicidad. Edgardo, muchísimas gracias. Esperemos que estos chavos lo reproduzcan, estos consejos y tips que nos da Edgardo. Bueno, pues estas son conversaciones contables con su amigo el contador Carlos Ibarra, el contador nuclear para todos ustedes, hablando de cine, hablando de producciones, de Eficine, de los apoyos, precisamente para ti, que escuches esto, que nos veas y que estas herramientas te sirvan para tu proyecto. Gracias a Alan Durel, aquí en la cabina de Mama Amor. Te brindo un abrazo, mi productor de oro, Alan. Y bueno, les vamos a presentar otra próxima conversación contable aquí en Mama Amor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra, el contador nuclear. Acompáñanos todos los viernes a las 3 p.m. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify o tu plataforma podcast favorita.
Mamamor Live. Despierta tus sentidos.